Los concejales de Bogotá reaccionaron tras conocer la suspensión provisional del Plan de Ordenamiento Territorial por parte del Consejo de Estado y expedido por decreto por el destituido alcalde Gustavo Petro. Según ellos, en su momento se hicieron varias advertencias sobre la falta de competencia para decretar el POT. Según algunos concejales, desde el Cabildo Distrital se había advertido al entonces alcalde Gustavo Petro de la falta de competencia para expedir el Plan de Ordenamiento Territorial por decreto, después que el mismo fue negado por votación de 9 a 6 en la comisión. Esa competencia de reglamentar los usos del suelo, de acuerdo a la Constitución, le compete al Consejo de la Ciudad. Este plan de ordenamiento del alcalde Petro se negó por ser ilegal e inconveniente, porque era un nuevo POT en un momento en el que no se podía modificar. Se tiene que aplicar el POT anterior, pero de todas maneras todo lo que es planeación, construcción, desarrollo territorial, queda en un limbo sin saber cuál es la norma que definitivamente va. Se queda en el limbo de la planificación la ciudad de Bogotá, porque es un fallo temporal. Es un claro mensaje de inestabilidad jurídica para todo el desarrollo urbano de la ciudad. También la Contraloría advirtió a la Administración Distrital sobre el riesgo de pérdida de 6.000 millones de pesos que se habían invertido para el proceso de modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial. Esto crea un caos jurídico, una eventual parálisis en los proyectos y necesariamente vemos desde la Contraloría que puede incidir en el recaudo de impuestos. Según algunos concejales, esta decisión del Consejo de Estado es el resultado de la evidente violación al ordenamiento jurídico que comportaba tal decreto, tal como lo había manifestado la Comisión del Plan y Ordenamiento Territorial. Pero las reacciones no son solo gubernamentales ante la suspensión de la modificación del POT. La organización de habitantes aseguró que se controvierten más este tipo de proyectos, Diego. William, muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Aclaran que los predios que pasaron a ser conservación con el POT que fue suspendido vuelven a tener la protección, por lo que estas viviendas no se pueden derrumbar. Tal como lo explicó la Secretaría de Planeación, la Organización de Habitantes del CAN aseguraron que la suspensión del POT frena el proyecto Ministerios y la renovación del Centro Administrativo Nacional. Sigue una controversia muy grande, la misma que ha tenido el gobierno distrital con el gobierno nacional, es cuáles son las competencias de cada uno y quién finalmente mete el STAR para que el proyecto CAN haya o no haya. Pues asegura, en el POT que se había dictado por decreto, generaba un cambio del uso del suelo, que ahora vuelve a tener calidad de protección. El MEPOT decía que el barrio Salitre el Greco, por ejemplo, era un barrio de posible transición, pero si nos remitimos a la norma anterior, sigue siendo un barrio de conservación, en consecuencia está debidamente argumentado y protegido bajo la norma anterior. En el proyecto que presenta Virgilio Barco, Gobierno Nacional, eran 56 casas que afectaban al barrio Salitre el Greco. Entonces ahora, lo que puede pasar, tanto con la renovación del CAN como del proyecto Ministerios, explica, está en manos del Consejo Distrital y el alcalde. Quien tiene la potestad sobre el suelo de los municipios son los consejos municipales en cabeza de su alcalde. Es decir, que hoy lo que está en firme es que el Consejo de Bogotá tendrá que resolver qué pasará con esos sectores de la misma Bogotá que pretenden ser intervenidos por renovación urbana. Y el alcalde es quien lidera el proceso.